Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy representamos los datos mediante gráficos estadísticos. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de cuarto año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Vamos a desarrollar el ejercicio de la semana 18, específicamente del día 4. Empecemos. Nuestra identidad es de todos. En el festival de este año 2020 se vio con mucho entusiasmo la participación de adolescentes, jóvenes y adultos, pues cada año asisten aproximadamente 100.000 personas y nos planteamos descubrir algunas características de las personas que participaron, tales como la edad, género, el origen de cada uno o el lugar de residencia actual. Representa las características de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria mediante histogramas, polígonos de frecuencia y gráfico circular. Entonces, presento los resultados de la encuesta de las personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020 en tablas de frecuencias. Acá observamos la tabla de frecuencia sobre la pregunta de la encuesta referida a razones para participar. La primera columna son la razón para participar en la fiesta. Ya sabemos cuáles son, ahí están. La segunda columna es la frecuencia absoluta, el FI minúscula. Entonces, cuando hicimos la encuesta, por tradición familiar nos dijeron 12 personas. Porque pertenezco a una agrupación nos dijeron 6 personas. Porque para volver a mi ciudad natal, 10 personas. Porque soy devoto de la Virgen, 11 personas. Porque es una experiencia emocionante, 5 personas. Y otras razones, 4 personas. Sumamos todos y nos dan 48 personas. Ahora, para hallar la frecuencia relativa, la HI minúscula, simplemente dividimos cada dato de la frecuencia absoluta sobre el total, que es 48. 12 entre 48, 0,25, 6 entre 48, 0,13, 10 entre 48, 0,21, 11 entre 48, 0,23, 5 entre 48, 0,10, 4 entre 48, 0,08. Sumamos todos los datos y nos debe dar 1. Ahora para hallar la cuarta columna, ¿qué cosa es? La frecuencia porcentual. Se representa con HI minúscula y el símbolo de porcentaje. Simplemente multiplicamos por el 100% a cada dato de la tercera columna de la frecuencia relativa. Para el primer dato, 0,25 por 100% es igual al 25%. 0,13 por el 100% es 13%. 0,21 por el 100%, 21%. 0,23 por el 100%, 23%, 0,10 por el 100%, 10%, 0,08 por 100% es 8%. Sumamos todos los porcentajes y nos da el total que es 100%. Ahora para la tabla de frecuencias sobre la pregunta de la encuesta referida a la edad. Hemos hecho 5 columnas. La primera columna tiene la edad, está en intervalos de 5 en 5. Comenzamos con la edad de 14 años, más 5, 19, y así sucesivamente. 19 a 24, 24 a 29, 25 a 34, 34 a 39, 39 a 44 y 44 a 49. Para la segunda columna, que es la media aritmética, X sub Y, simplemente sumamos las edades. 14 más 19 entre 2 y nos da 16,5. 19 más 24 entre 2, 21,5. 24 más 29 entre 2, 26,5. Y así sucesivamente hacemos con cada fila. ¿Ok? Para la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces simplemente copiamos los mismos datos. Ahora para la tabla de frecuencia sobre personas que participaron en la fiesta de la Virgen de la Candelaria 2020 según el género. Son dos géneros, masculino y femenino. Entonces, 27 eran masculinos, 21 femeninos. El total nos da 48. Sabemos que para la frecuencia relativa simplemente dividimos 27 entre 48 y nos da 0,56, 21 entre 48 y nos da 0,44. Sumamos esos dos y nos da 1. Para la frecuencia porcentual, el dato de la tercera columna de la frecuencia relativa lo multiplicamos por el 100%. 0,56 por 100%, 56%. 0,44 por 100%, 44%. Sumamos estos dos porcentajes y nos da 100%.
Ahora vamos a recordar algunas nociones previas. De acuerdo al INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su guía para la presentación de gráficos estadísticos, los gráficos estadísticos deben tener la siguiente estructura y elementos. Todo gráfico estadístico debe tener un código o número, título y cuerpo. Así, los elementos principales de un gráfico estadístico son título, cuerpo o figura o escala o eje de valores o leyenda o eje de conceptos, pie o nota o llamada o fuente. El gráfico estadístico, llamado también diagrama, es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a la escala de medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. Polígono de frecuencias es un diagrama de línea que se obtiene al unir los puntos medios del lado superior de cada rectángulo del histograma correspondiente. Para completar el polígono, se tiene en cuenta un punto de la marca de clase del intervalo que está al inicio y otro punto en la marca de clase del intervalo final del histograma, ambos con frecuencia cero. Gráfico circular o de sectores. Es un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Ahora hablaremos un poco sobre los gráficos de barras. Los gráficos de barras están constituidos por barras rectangulares de igual ancho, conservando la distancia de separación entre sí. Este tipo de gráficos se utilizan para representar variables cualitativas y cuantitativas de tipo discreto. Sobre cada dato ubicado en el eje horizontal X se levanta una gráfica vertical cuya altura debe corresponder a la frecuencia representada. Ejemplo, al aplicar una encuesta a 20 personas, una de las preguntas es: ¿cuál es tu color preferido? Tenemos los siguientes resultados organizados en la tabla de frecuencias, donde la variable cualitativa nominal, color, tiene 4 valores: negro, azul, amarillo y rojo. Y la frecuencia absoluta, relativa y porcentual de cada uno se muestra de la siguiente manera. En el gráfico de barras, en relación a la frecuencia absoluta del ejemplo mostrado, podemos obtener lo siguiente: los colores preferidos. Ahí nos dice que negro tienen 4, azul tienen 5, amarillo de igual manera 5 y rojo 6. Para la tabla de frecuencias sobre la preferencia de colores, lo colocamos de esta manera: 4 columnas. La primera son los colores: negro, azul, amarillo y rojo. La segunda columna es la frecuencia absoluta de los datos que ya le dije, que son 4, 5, 5 y 6. Total son 20, deben sumar las 20 personas que habíamos preguntado o encuestado. La tercera columna es la frecuencia relativa, y ya sabemos que se divide el primer dato de la frecuencia absoluta sobre el total. 4 entre 20 es 0,20, 5 entre 20 0,25, 5 entre 20 0,25, 6 entre 20 0,30. Y sumamos todo eso y nos da 1. Para la frecuencia porcentual sabemos que se multiplica cada dato de la frecuencia relativa por 100, por el 100%. Entonces nos da 20%, 25%, 25%, 30%, sumamos todo el porcentaje y también nos debe dar el 100%. Ahora hablaremos del histograma. Este gráfico se utiliza para presentar variables cuantitativas. Consiste en una serie de columnas cuyo ancho y ubicación coinciden con los intervalos de clase de la distribución de frecuencias. Cada uno de los intervalos se presenta por la marca de clase o por los extremos de cada intervalo de clase. Ejemplo: cuando el profesor de educación física anota la masa corporal de los estudiantes de cuarto grado de secundaria, tenemos la siguiente tabla de frecuencias, donde el menor dato es 41 kilogramos y el mayor es 76 kilogramos, y el ancho de intervalo o ancho de clase es 7. Es por eso que el primer intervalo es de 41 y menos de 48. Vemos en los gráficos el histograma en relación al ejemplo: estudiantes de cuarto grado de secundaria según su masa corporal. Vemos que la primera barra es de 41 hasta 48 o menos de 48, el otro es de 48 hasta menos 55, el otro es de 55 hasta menos de 62, el otro es de 62 hasta menos de 69, el otro es de 69 hasta 76.
La tabla de frecuencia de la masa corporal en kilogramos de los estudiantes de cuarto grado de secundaria se representa de esta manera, como observamos, tres columnas. La primera columna es la masa corporal en kilogramos. Comenzamos de 41, que es el mínimo, y como dijimos, el intervalo es de 7 en 7, entonces 41 más 7 es 48. De ahí así sucesivamente. 48 más 7, 55, 55 más 7, 62, 62 más 7, 69, 69 más 7, 76. La marca de clase, como se halla, simplemente se suman los dos valores, 41 más 48 entre 2 nos sale 44,5. 48 más 55 entre 2, 51,5 y así sucesivamente. La frecuencia absoluta se halla simplemente tomando los datos de cuántas personas o cuántos alumnos estuvieron, por ejemplo, para la primera fila, de 41 a 48 kilogramos fueron 4, de 48 a 55 fueron 7, de 55 a 62 fueron 4, de 62 a 69 fueron 3 y de 69 a 76 fueron 7. Sumamos todo y nos damos cuenta que fueron 25 alumnos a los que se le tomó su masa corporal. Ahora elaboro el histograma de la pregunta de la encuesta que está referida a la edad de los encuestados. Según la tabla de frecuencia mostrada, elaboro el histograma. Para ello, considero en el eje X los valores de los extremos de clase y sobre ellos se construye una barra rectangular considerando el valor, la frecuencia absoluta, en el eje Y para cada intervalo de clase. La tabla de frecuencias sobre la pregunta de la encuesta referida a la edad. Hemos marcado de color amarillo unos rectángulos amarillos para saber de qué estamos hablando, los intervalos de clase y la marca de clase. Y aquí al lado derecho se encuentra nuestro histograma. Aquí volvemos a observar el histograma y la lectura del gráfico sería, ¿no? En el histograma de frecuencias absolutas se muestra el número de casos que hay por intervalo de edad y la lectura sería en el intervalo de 14 a 19 años hay 6 casos. Esto es que tienen 14 o más años, pero menos de 19 años. De 19 a 24 años hay 8 casos. Esto es que tienen 19 años o más, pero menos de 24 años. Y así sucesivamente, para todos los intervalos. Como la variable es numérica, entonces las columnas son contiguas. Muy bien amigos, está muy sencillo, espero que vayan entendiendo. Ahora elaboro el polígono de frecuencias de la pregunta de la encuesta referida a la edad de los encuestados. Para elaborar el polígono de frecuencias utilizaré la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo, como se muestra en la tabla de frecuencias. Aquí al lado izquierdo vemos la tabla de frecuencias, hemos encerrado con un rectángulo color amarillo la marca de clase, porque esos son los datos que vamos a utilizar, y al lado derecho se encuentra el gráfico. Entonces, como podemos observar, represento el histograma y el polígono de frecuencias asociados a esta pregunta de la encuesta. En el polígono de frecuencias muestra el número de casos que hay por intervalo de edad y la lectura sería: en el intervalo de 39 a 44 años hay 7 casos. Esto es que tienen 39 o más años, pero menos de 44. Ahora elaboro el diagrama de barras de la pregunta referida a género de los encuestados. Según la tabla de frecuencias mostrada, elaboro el diagrama de barras. Para ello considero la frecuencia porcentual. Y como observamos, hemos encerrado en un pequeño rectángulo color celeste o azul para guiarnos más fácilmente. Entonces, en el eje horizontal X coloco los valores de la variable, es decir, hombre y mujer. En el eje vertical Y colocaré la frecuencia porcentual. Como el dato mayor es 56% del género de hombre, el valor máximo de mi eje vertical Y será el 60% y dibujo las barras, como podemos observar en el gráfico. Ahora, antes de continuar, vamos a recordar algunas nociones previas. ¿Qué se debe tomar en cuenta para construir un gráfico circular? Se debe identificar el todo, así como sus partes. Cada elemento estudiado debe pertenecer solo a una categoría. Se debe representar la proporción para cada categoría de la variable. La suma de las proporciones no debe exceder al 100%. Se sugiere utilizar para representar máximo 5 categorías. Se emplean las siguientes expresiones
para calcular ángulo central de cada sector. Para eso tenemos tres fórmulas. La primera es, para hallar el ángulo central, se divide 360 grados entre n, que es el total de datos, por la frecuencia absoluta, que lo representamos f sub i. El segundo es el ángulo central es igual a 360 grados por la frecuencia relativa, quiere decir h sub i. La tercera fórmula es ángulo central es igual a 360 grados sobre el 100% por la frecuencia porcentual, que se representa hi minúscula y el símbolo de porcentaje. Ahora elaboro el gráfico circular de la pregunta referida a la razón para participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Para esta situación utilizo un gráfico circular, también conocido como gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfico de 360 grados. Este gráfico es usado para representar frecuencias y porcentajes. Se suele usar con variables cualitativas. A manera de ejemplo, determino el ángulo central del primer sector. Para esto vamos a utilizar la última fórmula que vimos anteriormente. Vimos tres fórmulas, ¿se acuerdan? Vamos a utilizar la última. Entonces decimos que el ángulo central 1 es igual al 360 grados sobre 100% por 25%. Esto nos da igual a 90 grados. Y esta misma operación hacemos para cada dato. Para el 13% nos da 46,8 grados. Para el 21% nos da 75,5 grados. Para 23% nos da 82,8 grados. Para el 10% nos da 36 grados. Para el 8% nos da 28,8 grados. Sumamos todos los grados y nos debe dar 360 grados. Aquí ya podemos observar mejor nuestra tabla de frecuencia y nuestro gráfico circular referente a las razones para participar en la fiesta de la Virgen Candelaria. Ojo que en el gráfico circular cada dato debe estar de un color distinto para apreciarlo mejor. Y también podemos decir que el 25% de los participantes asiste a la fiesta por tradición familiar. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que yo suba un video. Y también te invito a compartir este y todos mis videos con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un nuevo video. Hasta pronto.